Señores, de regreso estamos con el consumidor, nos visita, nos acompaña, participa con nosotros la licenciada Heidi Camilo, mi querida y gran amiga. ¿Cómo está usted, licenciada? Bien, muy bien. Qué bueno que esté con nosotros. Estuvimos la semana pasada por aquí, sí. Y yo sé que durante la conversación que tuvimos, que era otro tema que hablábamos, ¿cuál fue el tema que hablamos, licenciada, la semana pasada? Ni me acuerdo. Sí, bueno, pero hablábamos durante esa participación suya, se tocó el tema del abuso. Yo había hecho un comentario también al inicio del programa con respecto a esto. Y entonces quedamos en que le íbamos a invitar para que entonces abordar ese tema directamente, hablar del abuso sexual infantil, que tanto está pasando en nuestro país, que tantos casos se presentan en las diferentes fiscalías. Eso es lo que se ven, pero la gran cantidad de casos que no conocemos, que deben ser más, que deben ser más de abuso infantil. Entonces nos gustaría que nos explicara, licenciada, cómo funciona esto, de qué forma el niño o la niña empieza a mostrar cambios que pueden ser representados por el tema del abuso sexual. Bien, mira, lo primero que quiero decir, Pablo, es que en este país somos un país altamente incestuoso desde la creación del mismo. No es que ahora hay más casos de abuso, no. Es que ahora lo nombramos y lo visibilizamos y las personas se están atreviendo a hablar de eso. Pero en nuestro país era normalizado y todavía lo es que un adolescente de 14, 13, 15 años se case, entre comillas, con alguien mayor de edad. Claro. Eso es abuso sexual, pero lo normalizamos porque este hombre, que es un depredador sexual, la honra al visitarla, al mudarla y comprarle sus trastes, como decimos. Desde antes pero nuestras abuelas se la daban, se la entregaban. Fíjate que lo veíamos así y estamos hablando del tema de abuso. O él se la llevó. O él se la llevó, exactamente. Sí. Pero como la mudaba, la honraba. La honraba. Porque se casaba. Claro, porque la preocupación no era el hecho de que estuviera con la niña menor, sino era que la niña estuviera, vamos a decir, en la casa. En la casa todavía y ya haya tenido relaciones, era así que se veía. Ah, no, pero él le hizo el daño, pero se la llevó. Fue responsable. O la obligaba, licenciada, decía, no, tiene que llevártela. Exactamente. Ya que tuviste que le hiciste mujer, porque ese era el discurso. Pero quiero hablar sobre el tema de lo que es abuso. Y disculpe, licenciada, para abundar en esa parte, y muchas veces no era consensuado. Claro que me refiero que el abuso, bueno, con menores nunca se habla de consentimiento, pero no era que la niña estaba enamorada, ni que él, no, era que la violaba y luego de la violación tenía que llevártela. Exactamente. Que es peor. Exactamente, porque es una cosa que se da. Cuando hablamos de abuso sexual, tenemos que hablar de que la gente asume que abuso sexual es sinónimo de violación, de la penetración. No. De hecho, la penetración, que es lo que menos suele presentarse en los temas de abuso sexual infantil. Violación es el término legal cuando pasamos a un estamento ya judicial. Abuso sexual es toda acción de índole sexual donde esté involucrado un menor con alguien que le lleve 5 años de diferencia. El marco legal, según nuestro Código del Menor, establece una diferencia de 5 años para establecer una posición de jerarquía de un mayor ante un menor, ¿ok? Por eso siempre, y los expertos lo podemos manejar, es decir, si yo tengo a un niño o niña de 10 con uno de 15, al de 15 lo abusaron y el de 15 está repitiendo con el de 10. Porque es un ciclo que se va repitiendo, pero estamos hablando de menores en este caso, no de un adulto con un menor. El adulto siempre será el responsable. Cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de toques, de caricias, de exhibicionismo, de discurso, de colocar al menor a ver películas pornográficas delante de él. O sea, muchos padres, y yo lo digo porque en conferencias un niño, nunca voy a olvidar su carita, cuando él se me acercó y me dijo, ¿verdad que ver películas de adultos donde la gente está desnuda con un niño es malo, profe? Porque era un colegio. Y recuerdo que le dije, sí, eso está mal, eso se llama abuso. Y él le dice al amiguito, te estoy hablando de un muchachito como de 10 años, tú ves fulano, que yo te dije que lo que papi hacía era malo. A mí se me enfrió el corazón, llamé a la profesora y bueno, notifiqué lo que estaba sucediendo para que tomaran acción en ese momento. Tener relaciones sexuales con un menor en su cama también es abuso sexual.
Eso no es, y quiero decir lo siguiente. Cuando hablamos de abuso sexual, se entienden que los factores de riesgo es el hacinamiento, que no hay puertas o que no hay condiciones. No, el hacinamiento no es la causal del abuso sexual. El abuso sexual siempre será responsable del depredador, porque el depredador, no importa que viva en una casita de palma, techada con cana, o viva en una de las torres más encumbradas de este país. El depredador sexual siempre será un abusador. Siempre. No hay mediación en ese sentido. No es que, porque vivimos 20 en la misma casa. No, y entonces el que vive 3 en una casa donde tú tienes que llamar por teléfono para comunicarte con el otro. Entonces, el abuso siempre fue y será culpa del agresor, jamás de la víctima. Vamos entonces, licenciada, y disculpe tal vez que le haga la pregunta de nuevo, pero la parte del niño, de la niña. Sí. ¿Cómo demuestra este niño que está siendo abusado? O sea, ¿cuáles son los cambios que empieza a presentar este niño, ese comportamiento y en su forma de actuar? ¿Sí? Bien, mira, no hay muchas veces cambios que sean observables, Pablo. Y es lo primero que todas y todos tenemos que entender, que para prevenir el abuso sexual infantil, lo primero que yo tengo que saber es que me puede pasar a mí, que puede pasar en mi casa, que me puede pasar a mí en mi familia, que te puede pasar a ti en tu familia, porque creemos que le va a tocar al otro, jamás a mí. Pero cuando yo empiezo a saber que puede ser parte de lo que esté sucediendo en mi hogar, entonces puedo abrir los ojos. En abuso sexual no todo es blanco y negro, porque depende del vínculo que tenga el menor con esa persona, pueden o no presentarse síntomas, que es lo que tú dices. Sí. Algunos síntomas pueden ser una introversión, es decir, el menor empieza a presentarse más introvertido, más aislado, hace conductas regresivas, es decir, si había ya logrado, por ejemplo, en algunos casos de niños pequeños, el control de los esfínteres desaparece, es decir, empieza a orinarse en la cama cuando ya hacía tiempo que no lo hacía, empieza a tener un discurso y una conducta sexual no apropiada para su edad, empieza a manifestar un miedo, pánico hacia el acosador. Estoy hablando de lo que puede presentarse, pero no necesariamente, porque recordemos que el abuso sexual, como Jorge Barudi, un gran investigador, definió las etapas. Cuando se está dando la fase de seducción, que es la primera, el abusador sexual seduce a la víctima. La seduce importantizándola, dándole todo lo que en ese momento le puede atraer. Hay una campaña muy bonita de UNICEF, yo no sé si la han visto, que es el hombre de algodón, de algodón, donde todo el mundo va tomando un pedacito y es muy chulo porque a todos nos gusta el dulce. Pero al final, cuando ya desprenden todo el dulce, decía, yo soy un pedófilo. Todo el mundo abría los ojos porque efectivamente eso es lo que hace el abusador. El abusador seduce a la víctima a través de una serie de conductas de manipulación, como es, dije, importantizarla, darle regalos de más, validarla, es decir, la atrae. Cuando empieza la fase de instauración del abuso, que es la siguiente, en ese momento es difícil poder ver lo que está sucediendo, porque el abusador empieza a normalizarle el abuso al menor, empieza con conductas de exhibicionismo, a desnudarse y a pedirle al menor que se desnude, empiezan las caricias, los besos, empieza... O sea, es una seducción, vamos a poner esa es que le seduce. O sea, es una seducción... Totalmente. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo a un menor delante de una figura de apego y de autoridad como un padre, porque ahora estamos diciendo el tema de los padrastros, y tú ves la gente alarmada y la palabra padrastro es sinónimo de violador. No. Según las estadísticas, el 40% de los abusos sexuales los comete el padre biológico de ese menor. 40%. Miren lo alto de lo que estamos hablando. Claro, estas estadísticas están en promedio en Latinoamérica. Y luego es que tenemos al padre social o padrastro, a los tíos, a los primos, a los hermanos. Fíjate que el abuso en el 90% de los casos se da
de un familiar directo o de un familiar indirecto, como es alguna persona política, un tío político o demás, y luego entonces tengo a los más cercanos a la familia, como son los sacerdotes, los pastores, los padrinos, tengo esa situación. Amigos cercanos, ¿no? Amigos cercanos, porque es un ente de confianza. Entonces imagínate tú, en el caso de un menor donde mi papá me dice que hagamos esto, ¿a quién yo le voy a creer? Claro. A mi padre o a mi madre, porque está también... bien. Y está bien porque para mí está bien porque es mi papá. Es mi papá, es mi figura de apego principal. Entonces, en ese momento donde se empieza a dar la fase de instauración del abuso, el menor, todo lo que está sucediendo es válido, porque precisamente quien me lo está enseñando y quien me está pidiendo es una figura de apego, de representación de amor, de cuidado y de protección. En ese momento es muy difícil. Cuando pasa la fase de seducción, cuando pasa la fase de instauración del abuso, que te cuento algo, en muchas ocasiones no llega a la penetración. En la mayoría de los casos no llega a la penetración. ¿Por qué? Porque el abusador sabe que si penetra los síntomas son más visibles, como un embarazo, un desgarro, una transmisión de alguna ITS, o sea, se va a ver mucho. Pero en el sexo oral, en las caricias, en el exhibicionismo, en el hablarle, en el acariciarle los oídos, en acariciarle las nalguitas y las piernas, nadie lo ve. Claro. Y al contrario, hasta lo normalizamos. Entonces, luego de ese proceso aparece lo que es la instauración del secreto a través de la amenaza. Todos los acosadores sexuales, todos los depredadores sexuales amenazan a la víctima, le amenazan con matarle, le amenazan con hacerle lo mismo a otro miembro de la familia, a veces menor que ellos o que ellas. Por obvias razones, yo no quiero que a mi hermana menor le pase lo que a mí me está pasando. Sí. Le amenazan con matar a la madre o matar a algún familiar importante. Le manipulan de tal manera que le convencen y le lavan el cerebro de dos cosas. Primero, de que nadie le va a creer, que es lo primero que le dicen, porque yo soy el adulto, yo soy el poderoso, yo soy el que siempre tengo la razón. Y segundo, le culpabilizan. Esto llegó hasta aquí porque tú querías, porque tú lo permitiste. Porque si tú me hubieras dicho que parara, yo paraba. Mentira, claro. No lo van a hacer, pero el menor entiende que es verdad que permitió el abuso. Y entonces a través de eso se instaura de manera más firme esta conducta que tanto trauma provoca, porque el abuso es trauma por donde usted lo mire. Licenciada, sé que el tiempo siempre es muy corto en la televisión, pero bueno, si usted tuviera que hablar ahora a los niños que nos están viendo, ¿qué usted le diría? ¿Cuál es la recomendación que se le hace a ese niño, a esa niña que nos está viendo, que hoy día está siendo acosado, abusado por un adulto, por un familiar, por su papá, por su mamá? Hay niños, es menos los casos, son muchos menos, pero hay casos que se dan de que... ¿Qué debe hacer este niño? ¿Qué se le puede decir? Lo primero es que no es tu culpa. Nunca es, ni fue, ni será tu culpa. Tú eres víctima. No importa lo que esa persona te haya dicho. No es tu culpa, no es tu responsabilidad. Esa persona tenía la responsabilidad de cuidarte y no lo hizo. Habla con alguien de tu confianza. Si sientes que en tu casa no te sientes seguro, cuéntaselo a alguien más, a un familiar más cercano, a un familiar que sea de más poder en la familia. Me refiero a un abuelo, a una abuela, a una tía. Yo he conocido casos de abuso, de hecho. En las escuelas también. En las escuelas, a la profesora, a la psicóloga o psicólogo escolar. De hecho, uno de los casos más sonados que tuvimos en nuestro país hace poco fue porque la escuela, el colegio, hizo la denuncia. Así es. Y la madre se iba a quedar callada y están presos los dos, y muy bien presos, dicho sea de paso. Entonces, las escuelas tienen una responsabilidad, el Estado tiene una responsabilidad. Y tú que estás siendo víctima, te diré, no eres culpable, y voy a insistir en esto, háblalo con alguien de tu confianza, porque eso que esa persona te está diciendo no es verdad. Tú no eres responsable de esto que está sucediendo. Y no es normal lo que está, no es normal lo que está sucediendo. Claro. Esa vocecita que tú tienes que te dice que te están haciendo daño es real. Sí.
y es momento de poder decirlo a alguien. Y a usted, persona adulta, si un niño o niña o adolescente le dice que alguien le está tocando, que alguien lo está manoseando, que alguien le está molestando sexualmente, lo primero es que no haga un escándalo y créale. Los niños no mienten en ese sentido, porque otra cosa de la que, de la que se ha amparado el abusador es de decir que los niños mienten. No. Un niño puede mentir si se comió una galletica. Miente de lo que conoce. Nadie puede mentir de lo que no conoce. Y si un niño le dice que a usted alguien le está haciendo sexo oral, que le está poniendo la boca en sus partecitas o le está mostrando su pene, créale. Claro. Y haga algo, porque es su deber cuidar a ese menor. Licenciada, por último, a los padres de estos niños que se enteran, ¿no?, de que están siendo abusados por otra persona, ¿qué se le puede decir también? Porque los padres muchas veces, usted hablaba de que hay que calmarse, que creer, pero un papá que se entera de que a una niña, a una de sus hijas la está siendo violada, una madre, hay que tener mucha inteligencia emocional para no actuar de una manera agresiva, de una manera... Entonces, ¿qué se puede hacer para ayudar a ese niño? Que lo más importante, antes de... el culpable debe caer preso y debe pagar todo, el peso de la ley debe caerle, pero lo más importante es la salud emocional, física de este niño. ¿Qué debemos hacer los padres para ayudarlo? Lo primero es, sí, es verdad, obviamente hay que calmarse. Yo tengo que respirar algunas 300 veces. Busca asistencia terapéutica de un profesional especialista en abuso sexual. Ahora mismo hay mucha gente hablando mucho disparate en los medios, sobre todo haciéndose pseudo expertos cuando ni siquiera han pisado una universidad. Trabajar en abuso es muy delicado. Si tu hijo o hija ha sido o es víctima de abuso sexual, vayan a terapia. A veces, definitivamente, el tema legal es importante, pero sobre todo la asistencia psicoterapéutica como familia lo es todavía más. ¿Qué pasa con este niño que no es tratado? Este niño que vive con esa situación, con ese trauma, ya sabiendo los padres o no, porque hay padres que deciden, bueno, dejarlo ya, ok, ya pasó, vamos a dejarlo así, ni siquiera someten muchas veces al abusador. No te acerques a ese señor y ya, no te preocupes, ya, eso pasó, ya, olvídate de eso. ¿Qué pasa con este niño o esta niña al no ser tratado? ¿Qué puede pasar? Trastorno de estrés postrauma, muchos trastornos límites de personalidad, depresión, ansiedad, problemas sexuales, se resquebraja la identidad de ese ser humano y vive la culpa y la vergüenza permanente como estilo de vida. O sea, en buen español, una buena amiga dice, y perdónenme la expresión que voy a usar porque tal vez no es muy elegante, el abuso sexual le jode la vida a ese ser humano de por vida. Así es. Yo quisiera aprovechar, y yo voy a hacer una historia, a mí me pasó algo, y lo voy a hacer públicamente. Cuando yo era pequeño, tenía 11, 12 años, yo jugaba baloncesto. Y entonces en una de los juegos, en una práctica, se acabó la práctica, yo siempre me quedaba tirando en la cancha. Era en el estadio, en el Centro Olímpico. Siempre me acuerdo de eso, para que usted vea la importancia. Y hago esta confesión pública para que ustedes entiendan cómo marca una situación que pasó hace 20, 30 años. Yo estaba jugando baloncesto y estaba tirando en el aro, y un joven, un muchacho, bueno, un hombre en ese momento, pues yo ahora tenía 11 años, él debía tener algunos 20 y pico, me pasaba la pelota, empezó a pasar, ¿quieres que te pase la pelota? Porque cuando tú tiras tienes que buscarla, entonces era más fácil para mí que tirara y él la buscara. La pasaba. Y él empezó a decirme, tú sí juegas bien. Cuando yo me estoy dando cuenta, estamos solos él y yo en la cancha, solos, tirando. Tú sí juegas bien. Wow, pero tú sí juegas bien. Qué bien tú juegas. Empezó a alabar mi juego y demás. Bueno, pues ya alguna me siento, yo me estoy amarrándome los cordones, y él le empieza a decirme, ven acá, ¿tú te masturbas? Pues yo con 11 años, digo yo, no, ¿qué es eso? Digo, claro. No, yo un niño, no, ¿qué es eso? No, masturbación, mira, eso es bueno, esto y lo otro. Y él se sacó el pene. Se lo sacó en erecto. La primera vez en mi vida que yo había visto un pene erecto, ni siquiera el mío lo había visto en ese momento. Y fue para mí, yo me corrí. Muy bien. Sí. Yo corrí, cogí mi cosa y me fui corriendo. Y le voceé un improperio en el camino, porque yo era medio tiguerito en ese momento. Pero eso se me quedó, yo conozco, mira, yo le puedo decir a quién es él físicamente, hace 30 años de eso. Yo le puedo decir hasta la contextura de su pene, yo puedo hablar lo que sea, y eso se me quedó grabado. Y eso nunca se me ha borrado. No pasó nada,
no llegó a pasar nada más que ese acoso. Sí, porque te acosó con intención. Me acosó con intención. Gracias a Dios que yo tuve la reacción de salir, de correr. Y él, no, tranquilo, no te... Y me estaba llamando, y yo seguí, me fui para mi casa. Y la verdad es que, para que ustedes vean, señores, como eso, que no sucedió nada, gracias a Dios, más grave de lo que fue, que para mí fue grave en ese momento, y eso se me quedó grabado. Imagínense usted un niño que lo haya tocado una persona. Hago esta confesión para que ustedes vean, señores, que todos hemos vivido de alguna forma u otra, alguna situación. Sí. Y lo más importante es poder hablar de ella, pero también afrontarla en el momento que ocurre. Mis padres lo supieron y a partir de ese momento jamás estuve solo yo en la Eso es cuidar. Sí. Eso es de vital importancia. Quería dejar eso ahí para los demás. Muchas gracias, licenciada. Siempre. Un gran placer siempre compartir con usted. Vamos a la pausa, señores, cuando recemos nuestro chef Alejandro Abreu.